Hola, como parte del tema de transformaciones lineales, hablaremos en esta ocasión de la matriz asociada a una transformación lineal. Y esto se hará cuando nuestros espacios vectoriales sean de dimensión finita. Supongamos que tenemos dos espacios vectoriales B y W, ambos de dimensión finita, B de dimensión n con una base beta formada por los vectores B subíndice 1 hasta B subíndice n y W un espacio vectorial de dimensión finita m con una base gamma formado por los vectores W1 hasta Wm. Bueno, si tomamos una transformación lineal del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, entonces la imagen de cada vector que esté en la base beta, al vivir en W y ser una gamma, una base de W, pues su imagen será una combinación lineal de los elementos de la base W. Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal T relativa a las bases ordenadas beta y gamma, que denotaremos T en la parte de abajo pondremos la base del dominio, en la parte de arriba pondremos la parte de la imagen, va a ser la matriz de orden M por N, con los coeficientes A y J tomados por cada uno de estos vectores. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Por ejemplo, si tomamos la matriz identidad de R2 en R2 y tomamos la base canónica en R2 tanto para el dominio como para la imagen, pues sabemos que la base por la identidad manda cada elemento en sí mismo. Entonces al elemento 1, 0 de la base canónica lo va a mandar en el 1, 0 más 0 veces el 0, 1. Y al 0, 1 pues lo va a mandar a 0 veces el 1, 0 más una vez el 0, 1. Por lo que la matriz identidad es precisamente la matriz asociada a la transformación identidad que va de la base canónica en ella misma. Por otra parte, si en el dominio consideramos la matriz identidad, pero en el contradominio, o sea, la segunda base para el contradominio es, por ejemplo, la base 2, 1 y 1, 2, entonces sabemos que la identidad asociada al vector 1, 0, el vector 1, 0, vamos a escribirlo aquí, el vector 1, 0 es 2 tercios de 2,1 menos 1 tercio del vector 1, 2, porque esto nos daría 4 tercios menos 1 tercio, son 3 tercios, es este 1 que tenemos aquí arriba, mientras que 2 tercios menos 2 tercios, que sería este producto de aquí, menos este producto de acá, nos da el 0 de acá abajo. Entonces, este 2 menos 1 tercio es la primer columna de la matriz asociada a la transformación identidad que va de la base beta en la base gamma. Mientras que el vector 0, 1 es igual a menos 1 tercio del vector 2, 1 más 2 tercios del vector 1, 2, ya que aquí nos daría menos 2 tercios más 2 tercios, que es el 0 de aquí arriba, y por abajo nos daría menos 1 tercio más 4 tercios, que es 3 tercios, que es precisamente 1. Entonces este menos 1 tercio, aquí me comí un menos, este menos 1 tercio más 2 tercios, constituye la segunda columna de esta matriz, como lo habíamos mencionado en la definición anterior, ¿sí? Dicen, oye, pero esta matriz ¿no les parece conocida? A mí sí. Veamos. Si consideramos la identidad
Y del otro lado, la base 2, 1, 1, 2, al hacer el proceso de eliminación gaussiana, bueno, pues aquí puedo dividir entre 2, entonces aquí me queda 1, un medio 0, 1, 2, 0, 1, que da lugar precisamente a la matriz 1, un medio 0, 1 menos 1 es 0, 2 menos 1 medio es 3 medios, 0 menos 1 medio, aquí nos da 1 medio, aquí nos queda 1. Y ahora si multiplicamos por 2 tercios, aquí nos queda 1, 1 medio 0, 0, 1, menos 1 tercio, acá nos queda 2 tercios, y ahora si al primer renglón le restamos 1 medio del segundo renglón, esto es precisamente 1, 0, 0, 1 del lado izquierdo, y del lado derecho, bueno, vamos a hacer la cuenta, es 1 medio, estamos restando 1 medio de este segundo, entonces sería más 1 medio de 1 tercio, que sería más 1 sexto, como un denominador es 6, entre 2, 3, por 1, 3, más 1, 4, 4 sextos, que es precisamente 2 tercios. Entonces aquí nos queda 2 tercios positivo, aquí nos queda menos 1 tercio, ya que al 0 le estamos restando 1 medio por 2 tercios, que es menos 1 tercio, menos 1 tercio, 2 tercios. Entonces, esta matriz, con el lenguaje que teníamos, es precisamente la matriz de cambio de base de la matriz de cambio de base, ¿ok? Entonces esta es la matriz de cambio de base, ¿sí? Entonces aquí pusimos la base gamma y aquí pusimos la base beta. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que aquí lo que obtenemos es que cuando hicimos este cambio de base y aplicamos la matriz identidad de beta en gamma, simplemente estamos obteniendo la matriz asociada, que es la matriz de cambio de base. Entonces, con lo que acabamos de ver, pues esta matriz es simple y sencillamente la matriz de cambio de la base beta, que es la canónica, en la base gamma. ¿Y qué pasa si lo hubiéramos hecho al revés? Pues veamos a continuación. Si hubiéramos procedido de la otra forma y empezado con la base gamma en el dominio y la base beta en la imagen, pues la transformación identidad aplicada al vector 2, 1 nos da el 2, 1, que es 2 veces el 1, 0 más una vez el 0, 1, y la identidad aplicada al 1, 2, pues es una vez el 1, 0 más 2 veces el 0, 1, por lo que la matriz de cambio de base gamma en beta es precisamente la identidad en estos tiempos. Así pues, ya tenemos otra interpretación para los cambios de base. Es simplemente una reinterpretación de la matriz identidad en ella misma. Entonces esta sería la matriz de cambio de base de gamma en beta. Entonces acuérdense que aquí hubieran empezado con 1, 0, 0, 1 y después obtienen 2, 1, 1, 2. Como ya está en la forma deseada para el cambio de base,
pues entonces habremos terminado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ir de otra base arbitraria gamma en ella misma? Entonces, si voy de la base 2, 1, 1, 2 en ella misma, pues el 2, 1 bajo la identidad va en el 2, 1, que es una vez el vector B1 más 0 veces el vector B2. Y si le aplicamos la identidad al vector B2, pues va a dar de nuevo en el mismo, que es 0 veces el vector B1 más 1 vez el vector B2. Entonces, la identidad es la matriz de cambio de una base en sí misma. Muy bien, veamos más ejemplos. Bueno, observaciones. Noten que si hacemos el cambio de base de beta en gamma y lo multiplicamos por el cambio de base de gamma en beta, pues sabemos que esta es la matriz inversa. La matriz de aquí es la matriz inversa de esta otra. Entonces su producto, que sería 4 tercios menos 1 tercio es 1, 2 tercios menos 2 tercios es 0, 2, este sería signo menos, me lo volví a comer, aquí es menos y aquí es menos, aquí sería 2 tercios, menos 2 tercios más 2 tercios es este 0, y menos 1 tercio más 4 tercios es 3 tercios, que es este 1 de aquí. Y si hacemos el producto primero haciendo de gamma en beta y luego de beta en gamma, pues obtenemos la matriz identidad de gamma en gamma. ¿Ok? Entonces, así es como está funcionando nuestras matrices de cambio de base. Simplemente ver la transformación identidad. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos otra transformación lineal? Por ejemplo, que XY lo mande a X más Y, X menos Y y 2X menos Y, donde beta es la base canónica de R2 y beta prima es la base canónica de R3. Entonces, lo que nos dijo el teorema es evalúa la transformación lineal T en los elementos de la base del dominio y escribe los resultados como combinación lineal de los elementos de la base del contradominio. Y eso te dará la primer columna de la matriz que deseas. Entonces, si evaluamos T en el vector 1, 0, pues obtenemos el vector 1, 1, 2. Es decir, esta va a ser nuestra primer columna de la matriz asociada a la transformación T. Por otra parte, si evaluamos T en el vector 0, 1, pues obtenemos el vector 1 menos 1 menos 1, que es precisamente una vez C1' menos una vez C2' menos 2 veces C3', y nos está proporcionando la segunda columna de la matriz asociada a la transformación T de la base beta en la base beta prima. Noten ustedes que si ponemos la matriz que conseguimos y la multiplicamos por el vector XY, entonces la transformación TXY es exactamente lo mismo que multiplicar esta matriz 1, 1, 1 menos 1, 2 menos 1 por el vector XY. Chequémoslo, esto sería X más Y, X menos Y, 2X menos Y. Entonces, en efecto, coincidieron. Entonces, lo que estamos viendo es que esta TXY es la transformación multiplicación a la izquierda, esta matriz, por el vector de coordenadas XY en el dominio. Muy bien. Veamos más ejemplos. No, quiero ver más ejemplos. Entonces, veamos más ejemplos. Consideremos ahora la transformación lineal que va de R2 en R3, que a cada vector XY le asocia en la primera coordenada Y, en la segunda menos 5X más 13Y, y en la tercera menos 7X más 16Y,
donde ahora vamos a tomar como base de R2 la 3, 1, 5, 2 y como base de R3 1, 0, menos 1, menos 1, 2, 2, 0, 1, 2. Entonces, lo que nos decían antes es que tenemos que evaluar T en los elementos de la base. Entonces, si aquí evaluamos en 3, 1, obtenemos el vector 1 menos 15 más 13 es menos 2 y luego menos 21 más 16 es menos 5. Entonces este es un vector, pero todavía no terminamos, porque este vector lo tenemos que escribir como combinación lineal de los elementos en gamma. Y también tenemos que hacer T de 5, 2 y escribir esto como combinación lineal de los elementos en gamma. Entonces, si evaluamos en 5, 2, aquí nos queda 2, menos 25 más 26, aquí nos sale un 1, y aquí nos sale menos 35 más 32 es menos 3. 2, 1, menos 3. Y entonces, esto podemos ver que es igual a, tendría que encontrar aquí una A, aquí menos 1, más una B, por el menos 1, 2, 2, más una C, por el 0, 1, 2, que nos dé lugar al vector 1, menos 2, menos 5. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones lineales asociado. Y entonces, si no me equivoco, después de haber resuelto el sistema, aquí nos sale 1, 0, menos 1, más 0 veces el menos 1, 2, 2, menos 2 veces el vector 0, 1, 2. Checamos. Esto sería 1 más 0 más 0, es este 1. Luego tendríamos 0 más 0 menos 2, es este menos 2. Entonces ya tenemos este primer 1, este menos 2, y finalmente tendríamos menos 1 menos 4, este menos 5. Y por otro lado, pues también este lo tendríamos que escribir como A por 1, 0, menos 1, más B por menos 1, 2, 2, más C por el 0, 1, 2. Y esto, si resolvemos el sistema, nos da 3 veces el vector 1, 0, menos 1, más una vez el vector menos 1, 2, 2, menos una vez el vector 0, 1, 2. Checamos nada más. Sería 3 por 1, 3, menos 1, 2. Está bien este 2. Sería 0, más 2, menos 1. Está bien este 1. Y luego sería menos 3 más 2 menos 2. Es este menos 3. Por lo que la matriz asociada a la transformación T de la base beta en la base gamma es la matriz que tiene los valores 1, 0, menos 2 en su primer columna, que son estos coeficientes que obtuvimos, y 3, 1, menos 1. Entonces, esta es la matriz asociada a la transformación T en las bases beta y gamma. Noten que aquí no estamos usando las bases canónicas. Estamos usando cualesquiera otras dos bases. Muy bien.
Entonces, regresemos y veamos qué más nos dice. Bueno, entonces ya que tenemos esto y ya vimos otro ejemplo cuando cambiábamos y no usamos las bases canónicas, tenemos lo siguiente. Si B y W son dos espacios vectoriales de dimensiones finitas, n y m, con bases ordenadas beta y gamma respectivamente, para cada transformación T que va de B en W, transformación lineal T que va de B en W, podemos encontrar una matriz de orden m por n, de manera que si evaluamos la transformación T en el vector B y expresamos este resultado en la base gamma, es lo mismo que fijarnos en la matriz, en una matriz que multiplica al vector B en la base beta. ¿Y quién va a ser esta matriz? Bueno, nuestro candidato para esta matriz es ver la matriz asociada a la transformación T de la base beta en la base gamma. Y entonces esto es lo que estamos afirmando, que es lo mismo que obtener el vector T en B, pero con las coordenadas descritas en la base gamma. Y entonces nos va a dar exactamente lo mismo trabajar con transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita y matrices de orden m por n con coeficientes en un campo, ¿sí? O sea, tenemos esta función biyectiva. A cada transformación lineal le asocio una matriz y ya habíamos visto que toda transformación, que toda matriz tiene asociada la transformación lineal multiplicar por la izquierda. Entonces, ¿cómo vemos que este resultado es cierto? Nada más para ver que en efecto tenemos lo de arriba y poderlo usar cada vez que lo necesitamos. Bueno, tomemos una transformación lineal que va de B en W y fijémonos en A1J hasta MJ, los coeficientes en K, al igual que en la ecuación que teníamos en la parte anterior, esto es, tal que la matriz T evaluada en los vectores BJ, pues nos daba la suma de los A's, J's, I's, dobles U's, I's, donde los BJ son la base de B y los WJ son la base de W. ¿Sí? Entonces aquí es lo que estamos diciendo precisamente. ¿Sí? Entonces exactamente como en esta ecuación. Y bueno, consideremos la matriz cuya jésima columna sean los coeficientes asociados a este vector en la base gamma. Entonces van a ser A1J, A2J hasta AMJ. Y consideremos la matriz que tiene precisamente a los vectores A1, A2 hasta AN como sus columnas. Y entonces la matriz asociada a las columnas A la llamamos A. Si esa la multiplicamos por este vector, obtenemos precisamente el vector de T en B. ¿Ok? Entonces, y esto es simplemente una consecuencia de la linealidad, porque si ustedes recuerdan, este vector B se escribe como la suma de algunos escalares lambda j veces el vector BJ. Y entonces si ustedes evalúan la transformación T en el vector B, pues es lo mismo que evaluar la transformación T en esta suma. Pero como la transformación es lineal, aquí les salen los lambdas j y aquí les van a quedar los t's de los vectores BJ. Pero T de BJ ustedes me están diciendo en la parte superior que es
la suma sobre I de los A's, I's, J's veces los WJ's. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a usar las propiedades y la definición de producto de una matriz por un vector, y entonces esto nos queda precisamente que nos está dando los coeficientes de la matriz A por el vector B. Entonces acuérdense que si tienen una matriz A con coeficientes A, I, J y tienen acá esta matriz beta B, bueno, beta, el vector B en la base beta, que en este caso concreto, por esta expresión que tenemos aquí, no es otra cosa que lambda 1 hasta lambda n. Entonces tienen que hacer, cuando hacen este producto, multiplicar y el 10º renglón, que es el A y K, y hacer el producto con las lambda K. Entonces, esta suma la meten aquí adentro, usan que el producto conmuta y les queda precisamente que esto en el renglón I, columna K, es el producto que estaban ustedes buscando, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente, usamos para concluir la definición del producto de matrices. Bueno, si tenemos tres espacios vectoriales, una transformación lineal de U en B, otra de B en W, beta es base de U, beta prima es base de B y beta biprima es base de W, si componemos S seguida de T y nos fijamos en la matriz que va de la base beta en la base prima, beta biprima, pues eso va a ser exactamente lo mismo que considerar el producto de la matriz de S de la base beta en beta prima por la matriz de T de la base beta prima en la base beta biprima. Entonces esto también lo puedo escribir así. Esto va a ser igual de beta biprima, beta prima, beta biprima, S de beta en beta prima. Entonces, la composición corresponde al producto de matrices y por tal razón, en hace, ¿qué sería? La sesión pasada o la antepasada, creo que la antepasada, llamábamos a la composición también producto de transformaciones lineales, porque se corresponde con el producto de matrices cuando nuestros espacios vectoriales son de dimensión finita. ¿Y cómo vemos esto? Pues, como consecuencia del teorema anterior, si evaluamos S en un vector U del dominio y lo escribimos en la base prima, nos va a dar la matriz de coeficientes A que obteníamos al evaluar S en los elementos de la base beta, y este producto nos da precisamente la expresión del vector S de U en la base beta prima. Por otra parte, si al vector S de U le aplicamos la transformación, a este vector S de U le aplicamos la transformación T y expresamos este vector en la base beta biprima, pues va a ser lo mismo, por lo que vimos en el teorema anterior, que multiplicar la matriz B, que es la que obtenemos cuando le aplicamos T a cada uno de los elementos de la base de B', multiplicado por el vector S de B en la base beta, ¿sí? Pero por definición de composición de funciones, S seguida de T
aplicado en U es aplicar primero S al vector U y posteriormente aplicar esto a T. Y entonces, fíjense qué bonito, porque esto nos está diciendo que esto de aquí es lo mismo que fijarnos en S seguida de T aplicar al vector U en la base B', y me está diciendo que esto es B por este vector, que no es otra cosa que A por U en la base beta. Y esto es válido para cualquier vector U en el dominio. Entonces, como consecuencia de la unicidad de la representación matricial, pues habremos terminado. ¿Ok? Y la otra forma, pues, es verlo directamente usando las bases y la definición del producto de matrices. ¿Sí? Cualquiera de los dos métodos, pues, es completamente válido. Y pues lo que nos interesa es, pues, veamos ejemplos, ¿no? ¿Ok? Primero, como consecuencia, si tomamos la transformación, si T es una transformación invertible de un espacio vectorial en sí mismo, y tomamos la inversa de la transformación T de la base de B en ella misma, pues esto es lo mismo que, y tomamos su matriz asociada, pues esto es lo mismo que tomar la matriz asociada y luego calcular la inversa de la matriz. Pero desde álgebra lineal 1 sabemos sacar inversas de matrices. Así que esto va a ser bastante simple. Entonces regresemos a ver ejemplos. Vamos a borrar este y vamos a ver dr2 en R3 y luego vamos a ir de R3 a R2. Aquí tenemos una transformación S, acá una transformación T. Vamos a mandar XY en X más 2Y y 2X menos Y y finalmente X más Y. Entonces ya fuimos de R2 a R3 y vamos a ir de R3 a R2 proyectando en la primera y en la última coordenada. Entonces esta composición, entonces esto sería S y vamos a tomar, entonces S sería esto y vamos a tomar T de X, Y, Z, por ejemplo, X menos Z, Y más Z. ¿Sí? Puedo tomar lo que yo quiera y vamos a tomar beta base canónica de R2 y gamma, bueno, beta prima, también base canónica, pero ahora de R3. Entonces ya tenemos esto. Entonces fíjense que en las bases canónicas, pues la matriz asociada a S de la base canónica beta en la base canónica beta prima, pues es muy fácil ver que es 1, 2, 1, y aquí tendríamos 2 menos 1, 1. Basta con evaluar en el 1, 0 y en el 0, 1. O si quieren, si multiplican esto por el XY, pues se dan rápidamente cuenta que obtienen esto. Y ahora la matriz de T de la base canónica beta prima en la base beta, bueno, ahora al 1, 0, 0 le está asociando X igual a 1 y el otro 0. Al 0, 1, 0 le está asociando el 0, 1. Y al 0, 0, 1 le está asociando el vector menos 1, 1. ¿Ok? En las bases canónicas. Fíjense qué hace el producto de estas matrices. Si ponemos S de beta en beta prima y luego tenemos acá la matriz T de beta prima en beta, pues tenemos que multiplicar 1, 0 menos 1, 0, 1, 1 por la matriz 1, 2, 2 menos 1,
1, 1, que nos da como resultado 1 más 0 menos 1, 0. 0 más 2 más 1, 3. Entonces ya hicimos este renglón por la primera columna, el segundo renglón por la primera columna. Ahora hagamos el primer renglón por la segunda columna, nos da 2 más 0 menos 1, 1, y después nos da 0 menos 1 más 1, 0. Entonces esta matriz que es antidiagonal, o sea, tiene ceros en la diagonal, pero 1 y 3 fuera de la diagonal, y es una matriz 2 por 2, puesto que la composición va de R2 en R2. Entonces ya hicimos esta primera parte. Ahora hagamos la composición. Como funciones, primero S y después T, aplicada a un vector X, a un vector XY. Si aplicamos esto a un vector XY, ¿qué vamos a obtener? Pues la definición me dice que primero tengo que evaluar S en el vector XY y posteriormente aplicar T. Entonces esto va a ser T de X más 2Y, 2X menos Y, X más Y. Y esto me dice que a la primer coordenada, que es X más 2Y, le debo restar la tercera coordenada, que es X, la tercera coordenada, que es X más Y. Y la otra parte me dice que a la segunda coordenada, que es 2X menos Y, le tengo que sumar la tercera coordenada, que es X más Y. Y entonces nos queda X menos X0, 2Y menos Y, nos queda simplemente Y en la primera posición, y después nos queda 2X más X es 3X y menos Y más Y es 0. Y si ustedes se fijan, vamos a bajar un poquito. Ahora, ¿quién sería la matriz asociada a la composición S seguida de T de la base canónica beta en la base canónica beta? Pues nos dice, evalúa esto en el vector 1, 0. Pues te da 0 en la primera coordenada, 3 en la segunda. Y luego es, evalúa esta composición, S seguida de T, en el vector 0, 1. Y entonces te queda 1, 0. Y como ustedes pueden ver, estas dos matrices son iguales, que es simple y sencillamente lo que nos estaba diciendo la proposición anterior. O sea que componer transformaciones es exactamente lo mismo que multiplicar matrices. Ahora bien, fíjense que la composición S seguida de T fue de R2 en R2, y dijimos que S seguida de T tiene una matriz, perdón, de R2 en R2, no sé por qué escribí 3. De R2 en R2, en la base canónica tiene la matriz asociada 0, 1, 3, 0. Pero si se fijan ustedes, el determinante de esta matriz es igual a menos 3, que es distinta de 0. De álgebra lineal aplicada a 1 sabemos que si una matriz tiene determinante distinto de 0, entonces la matriz es invertible y es muy fácil calcular su inversa.
es muy fácil calcular su inversa, porque recuerden que si ustedes tienen una matriz de orden 2, A, B, C, D, con determinante distinto de 0, entonces su inversa es 1 sobre AD menos BC, veces la matriz que obtienen intercambiando los elementos de la diagonal y a los otros elementos cambiándole el signo. Pero aquí los elementos de la diagonal eran iguales y eran 0. Entonces nada más intercambiamos a los otros el signo y multiplicamos por el recíproco del determinante. Entonces la matriz que nos queda es 0, 1/3, 1, 0, leyéndola por renglones. Y bueno, lo que estábamos afirmando también es que la inversa del producto también tiene que ver con el producto de las inversas en el sentido contrario si S y T fueran del mismo orden, así que aquí no puedo aplicar este principio, ¿ok? Simplemente sé que de R2 en R2 la transformación S seguida de T que asocia a cada vector X, Y, el vector Y 3X es invertible y su transformación inversa, en este caso, es muy fácil de calcular porque simplemente multiplicar esta matriz, que es la matriz inversa, por el vector XY, entonces sería 1/3 de Y, o Y sobre 3, creo que queda mejor, si lo expreso así. Entonces 1/3 de Y, y finalmente X. ¿Cómo checamos que esto es correcto? Pues simplemente hacemos la composición. Entonces, tenemos S seguida de T, seguida de su transformación inversa, aplicada a un vector XY, pues sabemos que es exactamente esto, aplicado a S seguida de T en XY, que es Y 3X. Pero esta de aquí me dice que lo que esté en el segundo lugar lo ponga arriba y lo divide entre 3, y lo que esté en el primer lugar lo baje. Entonces, como pueden ver, regresamos a XY, ¿sí? Entonces aquí no puedo usar porque S, al ir de espacios de dimensión distinta, no es invertible, ¿sí? Entonces aquí esto no se puede usar. Observación. No podemos usar esto, pues S y T no son invertibles porque su dominio y su contradominio, uno tiene dimensión 2 y el otro tiene dimensión 3. Entonces es imposible que puedan ser biyectivas y por lo tanto invertibles de acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, ¿ok? Entonces esto solamente es cuando estoy trabajando con transformaciones que sean invertibles. Esta iba de R2 en R2, sí tiene determinante distinto de 0 y sí le podemos calcular su inversa. Simplemente, como les dije, calculando la inversa de una matriz, ¿ok? Que es lo que nos está diciendo precisamente este corolario. Ahora, si tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y tenemos dos bases ordenadas del mismo espacio vectorial y una operado, cuando una transformación lineal va del espacio vectorial en sí mismo, también se le llama operador lineal. Entonces, si tenemos una transformación lineal del espacio vectorial en sí mismo, o bien un operador lineal definido sobre B, y consideramos una matriz P que tenga columnas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n,
en el espacio de las matrices de orden n con coeficientes en el campo que estemos trabajando, que ya dijimos que van a ser reales o complejos. Entonces, lo que tenemos es que la matriz de cambio de la base de beta prima en beta prima para la transformación t es lo mismo que multiplicar p por la matriz que representa la transformación t de la base beta en la base beta por la inversa de la matriz p, donde la matriz p me está representando a la base beta prima en términos de la base beta. Entonces, pero como ya habíamos dicho que las matrices de cambio de base son simplemente identidades, pues entonces estamos diciendo que vamos de la base beta prima en la base beta, luego de la base beta en la base beta, y luego la inversa de la identidad de beta prima en beta, que es la identidad de beta en beta prima. ¿Ok? Entonces es simplemente lo único que estamos diciendo, que podemos representar todo en distintas bases. ¿Y cómo podemos describir de manera más sencilla esto? Pues simplemente podemos decir que estamos haciendo lo siguiente. Entonces tenemos nuestra transformación o nuestro operador lineal que va de B en sí mismo. Aquí tenemos un vector que dijimos B en la base beta, pero sabemos que también podemos expresar B en la base beta prima simplemente multiplicando por la matriz de cambio de base en beta prima. Entonces estamos pasando de aquí a acá. Entonces si aquí tomamos ahora la imagen del vector t de b en la base beta, pues aquí también usando la matriz de cambio de base podemos expresar este vector en la base beta prima. ¿Ok? Y entonces pasar de aquí hasta acá, que significa que tenemos que subir con la inversa del cambio de base, transformar de acuerdo con t nuestro vector y luego volver a bajar con la matriz de cambio de base de beta en beta prima para obtener el camino de beta prima en beta prima. Es exclusivamente lo que nos está diciendo esto. Y recuerden que este cambio de base pues lo podemos hacer hacia arriba o hacia abajo. Entonces si lo hacemos hacia arriba es lo que estamos llamando P, y si lo hacemos hacia abajo es lo que estamos llamando su inversa. Entonces vamos a ver cómo se hace esto para poder ver algunos ejemplos. Aquí me queda un rayo. Bueno, ya hemos demostrado anteriormente que si tenemos dos bases distintas de un mismo espacio vectorial de dimensión finita, podemos encontrar una única matriz invertible cuyo orden sea la dimensión de nuestro espacio vectorial, de manera que los vectores B expresados en la base beta es P veces el vector B expresado en la base beta prima, sin importarnos qué vector B estemos tomando. Entonces, si consideramos P la matriz que tiene como columnas la expresión del vector BJ' en la base beta, nos estamos pasando de beta prima a beta, entonces expresar el vector t en la base beta, por lo que vimos hace un momento, es lo mismo que multiplicar la matriz asociada a la transformación lineal con la base beta en el dominio y en la imagen, multiplicando al vector t de beta.
Y también, si aplicamos esta condición al vector T de B, lo que obtenemos es que el vector T de B en la base beta es la matriz P por el vector T de B en la base beta prima. Porque ahora en lugar de estarlo aplicando en B, estoy aplicando exactamente el mismo criterio, pero en la base B'. Y bueno, si combinamos estas tres ecuaciones, lo que obtenemos a continuación es que si multiplicamos la matriz de T en la base beta por la matriz de cambio de base de beta prima en beta por el vector B expresado en la base beta prima, es lo mismo que multiplicar la transformación, la matriz P, que es de cambio de base de beta prima a beta prima, por el vector expresado en la base prima de la imagen bajo T del vector B, o equivalentemente el vector T de B expresado en la base beta prima, simplemente pasamos esta matriz multiplicando a ambos lados de la igualdad por la izquierda por la inversa de P, porque toda matriz de cambio de base es invertible, obtenemos precisamente esta expresión. Como esto es válido para todo vector B, pues tenemos que la matriz de cambio de base de beta prima en beta prima es la matriz de cambio de base de beta prima en beta por la matriz asociada a la transformación T en la base beta por la matriz de cambio de base de beta en beta prima, que es la inversa del cambio de base de beta prima en P. ¿Ok? Entonces así es como funciona esto. Veamos algunos ejemplos. Ok. Comencemos con la transformación, que es proyección sobre el eje de las X, que va de R2 en R2. Mi primer base es la canónica y mi segunda base va a ser la 1, 2, 1, 1. ¿Ok? Entonces estas son mi base beta prima. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si aplicamos la transformación T a los elementos de la base canónica, pues fíjense ustedes que el vector 1, 0 vino a dar al 1, 0, porque simplemente lo estoy proyectando. Pero el 0, 1 viene a dar al 0, 0, que es la segunda columna de esta matriz. Bueno, por otra parte, epsilon prima, que es el 1, 2, es una veces el vector 1, 0 más dos veces el vector 0, 1. Mientras que el vector epsilon 2 prima, que es el 1, 1, no es otra cosa que una vez L1 más una vez L2, o sea, una vez el 1, 0 más una vez el 0, 1, en términos de la base canónica. Y entonces lo que tenemos es que nuestra matriz P, que me permite escribir los elementos de la base beta prima en términos de la canónica, son 1, 2, 1, 1, cuya matriz inversa, como esta tiene determinante menos 1, entonces simplemente intercambio estos dos, a estos dos les cambio el signo y los multiplico por menos 1, nos queda la matriz menos 1, 1, primer renglón, 2 menos 1, segundo renglón, de donde la matriz de T asociada en la base beta prima es simplemente el producto en este orden de mis tres matrices, P multiplicada por T en beta multiplicada por la inversa de P, que nos da la matriz menos 1, 2, 2, siguiéndonos a lo largo de los renglones. Y bueno, desde luego que esto
lo podemos verificar manualmente. ¿Ok? Entonces, menos 1, 2, 2. Entonces, lo que estamos afirmando aquí es que T en beta prima es menos 1, 2, 2. Entonces, la otra forma era evaluar directamente T en los elementos de la base y expresar ese elemento como una combinación del 1, 2 más B veces el 1, 1. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos el sistema de ecuaciones que me dice que A más B va a ser 1 y que 2A más B va a ser 0, de donde B es igual a menos 2A. Pero si B es menos 2A, aquí me dice que menos A vale 1, es decir, que A vale menos 1, entonces esto nos queda menos 1 por el 1, 2, más 2 veces por el 1, 1. Entonces fíjense, aquí nos da menos 1 más 2, es este 1 de aquí arriba, y luego nos dice menos 2 más 1, digo menos 2 más 2, es este 0 de aquí abajo. Entonces, en efecto, este vector es la primera columna de la expresión de T en la base beta prima. Y si evaluamos ahora T en el vector 1, 1, nos da nuevamente el vector 1, 0, que por lo visto anteriormente vuelve a ser menos una vez el vector 1, 2 más 2 veces el vector 0, 1. Entonces, esta es la matriz de cambio de base. Entonces, ya vimos cómo se aplica nuestro teorema. Veamos otra consecuencia adicional de nuestro resultado, porque esto lo que queremos no es que nos dé más trabajo, queremos que nos ahorre trabajo. Otra de las consecuencias que tenemos del resultado anterior, que ya vimos cómo funciona, es que si tenemos un espacio vectorial B de dimensión finita definido sobre un campo K y tenemos dos bases ordenadas de este espacio vectorial y un operador lineal, y consideramos la matriz P que tiene por columnas la expresión de los vectores de la base beta prima en la base beta, y esta transformación S es invertible sobre B, que manda a los vectores de la base beta en los vectores de la base prima, entonces la transformación de T, la matriz asociada T de la base beta prima en la base beta prima, va a ser igual a la matriz asociada S en la base beta, multiplicada por en la base beta en la base beta prima, por la matriz de T en beta, por la matriz inversa de S en beta. Como S es invertible y está definida como S de BJ igual a BJ', como consecuencia del teorema anterior, las BJ' se escriben como la suma desde 1 hasta n de algunos coeficientes P y J por los elementos de la base beta. Entonces, S de BJ es precisamente esta suma de P y J por los vectores B y J. Pero por lo visto en el teorema anterior, simplemente obtenemos este resultado. O sea, la matriz asociada a S es precisamente la matriz P en el teorema anterior. ¿Ok? Entonces, S beta es igual a la matriz P del teorema anterior. Y para terminar esta sección, vamos a decir que dos matrices del mismo orden son similares
sí podemos encontrar una matriz invertible de manera que B es igual a P multiplicada a la izquierda por A multiplicada a la izquierda por la inversa de P. En particular, pues toda matriz es similar a ella misma. Si B es similar a A, también A va a ser similar a B. Y si A es similar a B y B es similar a C, pues también tenemos que A y C son matrices similares. ¿Ok? Y a esta relación la llamamos una relación de equivalencia. Entonces, bueno, vamos a ver por qué A es similar con A. Entonces, A es similar con A, puesto que la matriz identidad de orden n es invertible. Y si ponemos A como la inversa de la identidad, que es ella misma por A por la identidad, pues habremos terminado. Si B es similar con A, pues sabemos por definición que B es P inversa a P para alguna matriz invertible P. Pero esto nos dice, multiplicando ambos lados de esta igualdad a la izquierda por P y a la derecha por la inversa de P, que A es la inversa de P multiplicada a la izquierda por B multiplicada a la izquierda por P, que no es otra cosa que P inversa a la menos 1, porque acuérdense que la inversa de una matriz es la matriz original. Y si B es similar con A y C es similar con B, bueno, pues sabemos que C es igual a Q inversa B por Q, pero estamos diciendo que B es P inversa por A por P y nos queda esto. Pero recuerden que si dos matrices P y Q son invertibles, la inversa de un producto es el producto de las inversas, pero escritos en el orden contrario. Entonces aquí sería P por Q elevado a la menos 1 por A que multiplica P por Q. Pero el producto de matrices invertibles es invertible. Entonces, cuando decimos que esto es una relación, que ser similares es una relación de equivalencia, es que podemos ir encontrando cómodamente matrices que sean equivalentes una a la otra. Bueno, con eso terminamos esta sesión y estamos listos para empezar a ver vectores y valores propios. Pero antes de eso veremos un poquito más de ejemplos y una bonita motivación. Hasta luego.